Siguiente videojuego. Ay, 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 ya me estaba comenzando a dar un poquito de temblar. Uy, no, Dios santo. Hermanitos, ¿saben quién llegó? Sí, Letishop, su aplicación y extensión de navegador favorita, la que te hace ahorrar cada vez que haces compras por internet, ya que te da un cashback, un porcentaje de lo que has gastado, y trabaja con más de 4000 tiendas. Y ahora se viene el Black Friday. Normalmente Letishop te da un retorno del 3, 5 o hasta 10%, pero esta vez puede ser hasta un 50% en algunas tiendas, aparte de las ofertas que ya existirán. Así que no te olvides de darle una mirada, y lo mejor viene después, ya que está tirando la casa por la ventana y sortea un Tesla Model 3 valorado en más de 50.000 euros. Para participar solo tienes que registrarte, seguir a Letishop en Instagram o Facebook, y por cada 20 euros de compra equivale a un ticket, y así estás participando. Y si no llegas a los 20 euros no hay problema, ya que puedes hacer una compra de 3 euros y después una de 7 y es acumulativo. Ahí también tienes un ticket. Así que ya saben, hermanos, este mes Letishop se viene con todo, así que no olviden darle duro ahí. Hola a todos, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya sé, están viendo ahí el fondo. No vamos a probar ese tipo de suerte. Todavía no, vamos a probar suerte, pero no ese tipo. Hoy día toca desempolvar, recordar un poquito una consola que a mí particularmente me marcó. Creo que fue la primera consola propia, sin que me prestara un primo, sin que me prestara un tío. Y hablo de la PlayStation 1, la mítica PlayStation 1. Hace un tiempo no hablamos en el canal de ella. Y por suerte me he encontrado en esta tienda de acá, que es un Mandai, me he encontrado una cajita sorpresa de PlayStation 1. Está $9 y vienen 10 juegos. Y está por acá. ¿Cuándo han visto juegos de PlayStation 1? En una tubería de Mario, pues, hermanos, no se pasen. Uy, acá hay uno suelto, ¿qué es esto? Ah, miren, discos sueltos de PlayStation 1, pero sin caja, sin nada, sin manual, solamente el CD. Está $3, 10 juegos. Y aquí está $9 por 10, ¿no? Que ya vienen con el manual, en teoría, aunque tampoco te lo aseguran. Así que lo que nos vamos a llevar es esto. ¿Qué te parece, esposa? Probamos, a ver. Sí, espectacular. Espectacular. Vamos a ver qué tal, qué tal. Hay todavía otros 3, pero no hay que ser vicioso también. ¿Cuál será la caja ganadora? ¿Cuál crees tú? No lo sé. Ahí está Mandai Entertainment. Yo creo que una que estaba al fondo. Vámonos con esta. Vámonos con esta, sí. Parece que la han reforzado doble ahí. No sé, el peso es igual en todas, así que... Sí, el peso es igual en todas, así que no, yo lo decía porque de repente alguna tiene 3 manuales extra, Sí. ¿no? Porque a veces puede estar sin manual y todo eso. Pero ahora, ¿qué juegos habrá acá? Normalmente se dice que es lo que nadie quiere. Así que vamos a la zona de PlayStation 1 para ver más o menos qué hay. Y aquí estamos donde la PlayStation. Vamos a ver, ya no hay mucho, miren esto. Vacío, vacío. Seguro que han sacado de acá para hacer algunas cajas sorpresas, seguro. ¿Qué me podrá tocar? ¿Habrán sido generosos solamente por la nostalgia? Un Metal Gear Integral, por ejemplo, este no lo tengo. ¿Por qué? Porque siempre lo he visto en mal estado, ya un poquito manoseado, ya tocado por el loco. Así que es un juego relativamente común, así que si está dentro de la caja, agradecidísimo. Aunque la verdad dudo mucho que esté. Yo creo que las cajas sorpresas que yo estoy armando están más sustanciosos que estas que dan en las tiendas, hermano. No puede ser, así que ya saben, tienen que estar atentos para las próximas cajas sorpresas cada fin de mes. Los links en la descripción y toda la información por las redes. Lo único que me pone contento es de que en esta tienda no veo mucho caballito, no veo mucha ludopatía en los juegos, así que espero que no me toque ningún tipo de deportivo. Yo creo que tal vez podría caer un Final Fantasy VII, cosa que no está mal. Ya saben que más que nada lo estoy comprando para llenar esas cajas sorpresa. Un Doko Demon Show yo creo que también podría ir, está $2. De repente lo han metido. Es que me sorprende qué juego, no, hasta ahorita no veo ningún juego que esté $1. Vamos a ver qué me han puesto ahí. ¿Valdrá la pena por primera vez una caja? Es que sí, miren, el Million Classic de caballitos, $4 está. Ni este está $1, hermanos. Después todos, miren el Persona. Por aquí tenemos el Legaia. También, ¿cuánto está? $5. Por aquí tenemos este de la conducción de trenes, $8. Por aquí tenemos el Monster Fan a $7.
el Monster Inc., ¿no? A $17 encima. Es decir, no hay, no veo. Las Vegas Dream 2. Este es un juegazo, este sí lo he jugado. Este está a $17. Así que no, oficialmente no hay nada que cueste $1. Así que me sorprende, me sorprende. Bueno, yo ya cogí mi caja, es esta cajita, estos 10 juegos ganadores. Así que vamos a ver qué nos sale. Vamos a la casa, esposa. Vamos. Vamos a ver qué tal, por favor, ya sonríeme, ¿no? Suerte. Y estamos en casa, muchachos. Aquí está la cajita con los 10 juegos. Recordemos, $9, 10 juegos. Vamos a ver cuáles salen y en los comentarios me dicen si conviene o... La verdad, Kira, ya retírate de estas cosas. Ahora, ¿por qué una caja de PlayStation 1? Pues porque creo que nunca lo he abierto en el canal. Por ahí les dejo una lista de reproducción de todas las bolsas sorpresas que he abierto. Si les gustan esas temáticas, entonces vayan a visitarlo. Pero de PlayStation 1 no recuerdo. Y fin de año, estas bolsitas de acá van a ser de Nintendo Switch y de PlayStation 4 o PlayStation 5 si me hago con una. Así que más que nada las bolsas sorpresas de fin de año serán de eso. Ahora sí, vamos a abrirlo. Esto le meten más cinta, hermano. Y ya está abierto. Ya vi que me salió el primero y la verdad que no está nada mal. Se trata del Saga Frontier. No sé si lo han jugado este RPG, pero es un RPG bastante bueno, la verdad. Si no me equivoco, es el primer Saga Frontier que salió para la PlayStation 1. Y la serie Saga en realidad viene desde mucho antes. Si no me equivoco, la primera fue para la Game Boy. Otra curiosidad de esta serie Saga es que lo hizo, si no me equivoco, Akitoshi Kawasu, creador, y también metió la manita para otros tipos de RPGs, como podría ser Final Fantasy y The Last Remnant para la Xbox 360, que es uno de los juegos que de verdad me gustaron mucho y de los pocos que probé en la Xbox. Ya saben que acá no se vendió tanto y la verdad no estoy muy familiarizado con esa consola, por eso siempre que la veo intento aprender cada vez más. Así que el primer juego es Saga Frontier, que también dio que hablar porque su jugabilidad no era tan lineal. Para la época era algo muy diferente, no era la jugabilidad acostumbrada. Es decir, hablar de mundo abierto es algo sumamente exagerado, pero podías tener lugar a tomar ciertas decisiones e irte por uno o otro lugar. Así que Saga Frontier viene bien, me trae recuerdos. Y por si acaso, absolutamente todos los juegos que vamos a ver acá tienen manual. Si no, ya hubieran especificado que son juegos que están incompletos, pero no, están con 2 CDs, con manual, con todo. Eso es bueno. Y el siguiente juego es... Uy, este sí me agarran de sorpresa. El Super Technique Challenge. Yo lo he escuchado, es de carros, es de carreras, ¿sí? Es decir, más o menos debe estar en la época del primer Gran Turismo. Y la verdad que nunca lo he jugado. Lo hizo la empresa MediaQuest, eso sí, pero de ahí no lo he jugado. Pero ya me ganó el corazón con un Toyota Supra ahí, prácticamente en la primera cara del manual. Así que bueno, viene bien. Este tipo de juegos me emociona mucho. Me interesa muchísimo abrir cajas sorpresas de PlayStation, cajas sorpresas de Sega Saturn, cajas sorpresas de Dreamcast, que no hay muchas. ¿Por qué? Porque salieron muchos juegos y muchos de esos son desconocidos. Y capaz por ahí puede haber una sorpresa interesante. Déjenme en los comentarios si conocen este Super Technique Challenge ahí en los comentarios. Siguiente videojuego. Ya me estaba comenzando a dar un poquito de temblar. Uy, no, Dios santo. Recuerdan que en la tienda vimos caballitos y todo eso. Hay algo que no vimos bien. ¿Y saben qué es eso? ¿Saben qué es eso? El pachinko. Aquí está, tu Parlor Pro. Encima le ponen Pro, hermanos. Eso es ser cara dura. ¿Cómo le vas a poner al Parlor Pro? Ni que tuvieras que tener mucha... Uy, Dios santo, esto es cuidado, Cuidado con los baneos. Ese es un pachinko ya calenturiento. Así que el Parlor Pro, bueno, mucha cosa, no sé qué decir, aparte de que es un típico juego pachinquero ahí. Así que lo dejamos por acá. Ya tenía que salir uno así, hermanos, tenía que salir porque sí, es básico acá, ¿no? Para ahorrarse unos cuantos sencillos. Recuerden que tienen que decir si valió la pena o no, $9, recuerden eso. Y no, pues ya no seas malo. ¿Qué es esto? Dice Shrimby. El Shrimby está ahí en katakana escrito y parece que es como puzzles, ¿no? Al parecer, no sé, tampoco lo he jugado, así que también va a estar curioso este juego para probarlo.
No sé si hacerlo en directo. A ver, de repente el manual me da un poquito más de visión. No sé por qué me hace acordar a las animaciones de Mega Man, ¿no? A los artes de Mega Man, de los primeros Mega Man, pero no. Parece que dentro de esto no me dice nada del juego. Más bien tiene unos artes bastante bonitos, como si fuese un anime. Acá otra fotito también, acá otro arte también, es decir, le han puesto bastante cariño en el manual, pero del tipo de juego y jugabilidad no me dice nada. Eso sí, hay que decir que salió en 1994, es decir, es de los primeros juegos de la PlayStation. Yo creo que debe estar entre los 50 primeros juegos de la PlayStation. Y acá ya me está entrando un poquito de coscorrón, un poquito de duda, un poquito de todo, hermanos, porque no sé qué me va a salir ahora. Ok. El Mobile Suit Gundam, pero está roto, no sé si se logra ver acá, a ver en la otra cámara, está roto acá, lo han dejado pero herido. ¿Qué decir del Mobile Suit Gundam? Lo jugué en la época, ese salió más o menos en el 97, me atrapó su arte, sobre todo la portada acá, bastante sobria, simplemente ahí con el Gundam ahí, la jugabilidad no estuvo tan bien, lo sentí bastante lento, los gráficos son bastante básicos. Yo creo que para que sea el segundo o tercer año de la PlayStation pudieron hacer algo más. La verdad que no me llegó a gustar, tengo un recuerdo bastante vago de él. Después, la segunda parte sí que me gustó un poquito más porque salió el Mobile Suit Gundam 2.0 version. Ese sí me gustó un poquito más, era un poquito más rápido, la historia también, normalmente te pasabas la mayoría del juego, por lo que yo puedo recordar también ahí de encima de tu Gundam disparando, no movías el Gundam en sí, sino que tú estabas más o menos en la cabina, así que bueno, hay para gustos. Eso sí, la malograron en el 3. El Mobile Suit Gundam 79 The War of Heart se llamaba el juego. El número 3 sí fue ese número 3 es para los memes, hermano, porque tienen unas cinemáticas con unos actores que solamente les digo que son peores de los que aparecieron en el Resident Evil 1, la versión japonesa, es decir, terribles. Pero bueno, al menos un recuerdito del Gundam. No tenía este juego, la verdad, y ya ni siquiera cierra, estoy intentando cerrarlo a cada rato y ya ni siquiera cierra, hermano. Bueno, lo dejamos acá igual al Gundam. Y ahora toca sacar otro y es The Game of Life DX. Pero ¿qué me está saliendo, hermano? ¿Qué he pagado yo para que me salgan estas cositas? Bueno, lo conozco, bueno, no lo conozco, pero lo he visto. Pero no sabía que había para PlayStation. Yo lo había visto este título de Takara, que es un título un poquito más familiar. No sé cómo relacionarlo, no sé si se podría decir que es un juego de mesa con interacción de vida, es decir, no lo entiendo. Aparte, nunca salió de Japón, está netamente en japonés, pero mientras ibas pasando ese tablero, ibas obteniendo dinero, ibas obteniendo, es decir, como ibas avanzando tu vida y tu vida iba mejorando dentro del tablero, la verdad nunca lo entendí. Y lo jugué hace muchísimos años para la Sega Saturn. Así que bueno, la verdad, poco uso le vamos a dar. Es un jueguito más que la verdad no suma tanto al precio final de la caja. Si lo conocen, déjenme ahí por favor para poder recordar bien y de repente, quién sabe, de repente alguien me dice que vale la pena. Así que lo dejamos por acá. El siguiente juego es... Ya toca algo bueno, por favor. Ya. Está bien que sean $9, pero no se pasen. Ahí está. El Winning Eleven 2000, hermanos. El Winning Eleven 2000. Es un juego clásico de fútbol. Yo creo que este Winning Eleven 2000, el Winning Eleven 3, marcó los cimientos de lo que fue PES, ¿no? De lo que fue los Winning Eleven. Antes de que FIFA se los almorzara completamente. Pero... fue una maravilla, fueron los primeros en agregar la Liga Master también. ¿En este juego estaba la Liga Master? Yo creo que sí, en este juego fue el primer juego en agregar la Liga Master. Así que, qué recuerditos, suma muchísimo, cambió todo el tema de la metodología del fútbol, cómo jugarlo y todo eso. Es más, ya pensé que era el precio, acá decía 3.000 tantos, yo dije, ¿este es el precio que tenía en la época? No, era otra cosa, no, era el número en el que lo tenían guardado. Bueno, el Winning Eleven está bien, normalmente se ve a las tiendas a $1, así que suma casi nada igual. Y el siguiente juego es ya pura morralla, como dicen mis amigos españoles. Uy, sí, ok, es un juego barato, pero nadie me va a negar que es un juegazo. Parasite Eve.
el inicio de esta trilogía maravillosa con mi, bueno, hay que decirlo, ¿no? Tuve una relación con la chica Aya, la verdad, excelente protagonista, una mujer así, uy, Dios santo, el CD vino, pero vino al revés, hermanos, acá. Ah, está roto la parte de acá. Aquí está roto, ha venido así que tengo que tener mucho cuidado con este CD de acá. Parasite Eve es un juego que me gustaría hacer una reseña, me gusta mucho porque hay muchísimas cosas curiosas, como que no fue reciclado, pero tiene muchas cosas de lo que iba a ser el Final Fantasy VII. Es más, Aya se parece mucho a Cloud, el personaje de Final Fantasy VII, y es porque agarraron una base de eso. También se inspiraron mucho en los survival horror como Resident Evil, porque también mutan y todo eso, así que es algo muy interesante. Lo que más me cautivó de Parasite Eve en general es la banda sonora. La banda sonora me parece puede ser una de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos. Lo hizo la traviesa Yoko Shimomura, que también ha hecho de Street Fighter 2, si no me equivoco, y de Xenoverse Chronicles también, que son unos juegazos. Así que Parasite Eve, aunque es cierto que en Japón es bastante barato, salió para América y no salió para Europa. Me corrigen ahí mis amigos españoles en todo caso, pero que yo recuerde no salió para Europa. Es maravilloso, es un juego maravilloso. Si no lo han jugado, están perdiendo bastante tiempo. Y aquí se está formando la torre, hermanos. Hay unos cuantos jueguitos, vamos bien. Y el siguiente ya solamente quedan 2. Ojo, son gruesos. Son gruesos. Eso quiere decir que es disco doble. El siguiente es Final Fantasy VIII. Pedazo de juego, pedazo de historia, pedazo de todo. Ahora, es la versión normal, es la versión japonesa. Me imagino que la mayoría acá habrá jugado Final Fantasy VIII. En la versión internacional y en la versión norteamericana cambiaron algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se me viene a la mente, lo primero es cuando retan al jefe Gerogero o Gerogero, algo así se llamaba, que tenía como los órganos afuera. En esta versión japonesa los tiene de color rojo, en cambio en las otras versiones creo que lo cambiaron a azul, verde, porque era demasiado fuerte, entre comillas. Ya saben cómo son, ya saben cómo se ponen. Pero aquí está el Final Fantasy, lo podemos ver por dentro. Y también muchas otras cosas, como Siren, en una parte, en esta edición tiene muy poquita ropa, pobrecita. No le alcanzó tela, pero en la versión internacional o en las otras versiones sí que está un poquito más cubierta. Entonces tiene, y acá tiene, ojo, acá tiene el Spine Car, este cubridor. Muchos me han preguntado qué es un Spine Car. Un saludo a Virtua, muy aparte del canal de el gran Virtua Néstor. Es acá, se coloca acá y es como un detalle decorativo que lo hace ver más bonito pues al juego. Más que nada es eso. Así que Final Fantasy VIII se suma. Ojo que los últimos juegos están saliendo unos juegazos. Parasite Eve, Final Fantasy. Después, Saga Frontier. Ya saben que la PlayStation es muy RPG, así que viene bien. Y el último juego es, por favor, aunque sea para despedirme, uno de Centón, que no me vaya a salir un caballito, hermano. Es... Uy, este lo rompe todo. También es grueso. Caballito no es. Puzzle tampoco. Ok, el Dragon Quest 7, un histórico, posiblemente uno de los juegos RPG que los japoneses le tienen más cariño. Recuerdo que cuando salió este Dragon Quest, o bueno, cuando me puse a averiguar de él hace bastante tiempo, muchos críticos le dieron un poquito la espalda, decían que tenías que tener mucha paciencia para pasar el juego y de repente al principio el desarrollo es un poco lento, pero después se convierte en una joya increíble. En el primer año que salió en la PlayStation, si no me equivoco, vendió más de 3 millones y se posicionó rapidísimo en el corazón de los japoneses. Yo pienso que es uno de los juegos que hicieron que los japoneses quisieran tanto Dragon Quest. También hay que decir que Dragon Quest solamente se estrena los fines de semana, porque tanto es la fiebre de los japoneses acá, que muchas veces cuando han estrenado un Dragon Quest no han ido a trabajar al día siguiente. Así que desde hace años Dragon Quest solo se estrena día viernes o sábado. ¿Cómo lo ven? ¿Me ha gustado los juegos que han salido? A ver, son juegos baratos, pero son buenos juegos. Muchos de estos
Por ejemplo, ¿qué significa esto? Es una bolsa sorpresa, es para los suscriptores, es para los que ven los directos, ¿no? Los suscriptores de los directos, pero también estoy haciendo bolsas sorpresas para los traviesos de YouTube, es decir, para ti que me estás viendo también. Así que, ¿cuál va a ser, digamos que la dinámica? Estoy pensando en hacer un examen en Kahoot, ya saben, esta página, de los últimos videos de noviembre y diciembre, con preguntas que han pasado en los últimos videos de Japan Game Boy de noviembre y diciembre, y posiblemente se sorteen 5 cajas sorpresa para los más estudiosos, para los que se saquen mejor nota. Yo creo que es un premio bastante interesante y que premia no si estás suscrito o no si estás pagando algo mensual, no, sino si has visto los videos y si de verdad recuerdan las cosas que se han dicho en ellos. Así que desde ahorita ya les digo, se me vino a la mente, así que los que han visto este video ya tienen un paso adelante que los otros. Déjenme en los comentarios si esta cajita les ha parecido bueno. Recordemos que son $9 para estos juegos que tenemos acá, que hay muchos que no están nada mal, la verdad, que de repente aparecerán ahí en las cajitas sorpresa. Así que ya saben. Espero que les haya gustado. Yo soy Gemu, no se olviden regalarme los likes. La mujer sin rostro es la que está durmiendo con el Gemusin Junior. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.